Concientización y la lucha contra la violencia. Por eso nos sumamos, por eso estamos y seguramente ustedes también estarán para sumarse y seguir trabajando todos juntos en este tema que es tan importante para todas las comunidades. Para dar comienzo entonces a este encuentro, vamos a dar lectura a la declaración del Consejo Deliberante, la número 009/2016, que dice: visto la charla que se realizará el próximo viernes 29 de abril a las 20 horas en el Club Social, y considerando que la misma contará con la presencia de la autora del libro Ni una menos, Paula Rodríguez, así como también de profesionales de nuestra ciudad, Verónica Camargo, mamá de Kiara Páez, y el pastor Roberto Slachta, que la misma cuenta con el apoyo del Rotary Club y Club Social Rufino, que la periodista Paula Rodríguez, tras la marcha del 3 de junio de 2015, donde miles de personas llenaron las plazas de todo el país, unidos bajo la consigna "Basta de femicidios". Más que nada era agradecer a todos, más informalmente, gracias por estar y apoyar y ayudarnos a difundir este tema que es muy importante y nos atañe a todos también. Y bueno, con Vero se nos presentó esta oportunidad de poder invitarla a Paula a que venga a contar un poco lo que vivió ya hace un año, ¿no? Casi un año, falta. Así que bueno, es poder juntos compartir esta experiencia. Bueno, buenas noches a todos. También agradezco, igual que Beto, la presencia de todos ustedes. Para nosotros es muy importante el apoyo, porque como decimos, es un compromiso de todos y no de unos pocos o mío por la situación que me tocó pasar, sino que es un compromiso de todos. La idea, como dijo, es un poco tratar de ayudar a la prevención y la concientización. Y también pedir disculpas quizás que el fiscal Clavero no recibió su sobre, porque nosotros no hicimos difusión de que él iba a participar de la charla porque no queríamos que se hiciera político o que nosotros teníamos algo que ver o que fuimos los que hicimos crear la oficina de asistencia por la violencia. Así que es por eso que nosotros en la difusión no lo nombramos al fiscal, al cual le agradecemos tu presencia, Mauricio. Bueno, a mí me toca presentar a Paula, a la cual conozco desde hace un tiempo. Me hubiera gustado conocerla en una situación más agradable, pero sí le tengo que agradecer que me trató con mucho cariño, respeto, me trató con respeto como mamá y como víctima, que es a lo que yo vengo diciendo, que por ahí se trata mal a las víctimas o a la familia de la víctima y se olvidan del dolor por el que pasamos y se tiene más en cuenta al criminal, al asesino, y se busca siempre por los derechos de ellos, olvidando que quienes más sufrimos somos las víctimas o los familiares de las víctimas. Los derechos humanos parecen existir solamente para ellos y no para nosotros. Por eso es el compromiso que tenemos de trabajar. Paula se comprometió, la verdad que la marcha de Ni una menos fue muy importante. A mí me costó tomar la decisión de ir a Buenos Aires, porque bueno, obviamente yo quería estar acá, en mi lugar, en mi ciudad, con la gente con la que comparto a diario y la que me sostiene a diario. Pero la verdad que allá también las chicas, el colectivo de Ni una menos, me trataron muy bien y también con mucho respeto. Fue una marcha de gran magnitud con la cual se están logrando unas cuantas cosas y esperemos que sigan logrando más cosas. Paula es una reconocida periodista, tiene varios trabajos, ha participado en varias, quisimos hacerlo menos formal, dijera ella, porque le gustan más las cosas informales. Entre ellos, la guía para madres inútiles, ¿no? No. La guía inútil. No, la guía inútil para madres. Una madre inútil. Claro. Ha participado de la revista Barcelona, Luna, y es editora de varios libros. Así que, bueno, Paula, a mí, vos sabés que también como vos, no me salen muchas las palabras, me gusta hablar un montón, pero a mí me cuesta, así que te dejamos a que nos instruyas con todo esto. Bueno,
Instruir es una palabra. Me queda grande. Bueno, primero quiero agradecer estar acá. Me salí a pensar mientras viajaba hoy cómo empiezo. Pensaba, bueno, en algún punto uno, cuando lo invitan a algún lugar por estas cuestiones, piensa, yo no tendría que estar acá, ¿no? Pero Rufino es un lugar particular en la historia de Ni Una Menos porque tocó ser el crimen de Chiara y no otro el que encendió una mecha. Una mecha que, bueno, después relevando a las opiniones y los recuerdos de las organizadoras de la marcha Ni Una Menos, se encendió muy rápido sin que por ahí en el momento las personas que la motorizaron pudieran anticipar lo grande y lo poderoso que iba a ser. Y esa mecha se encendió un 11 de mayo, que fue el día que aquí en Rufino apareció el cuerpo de Chiara Páez, en el que un grupo de periodistas y activistas se empezó a hablar por una red social, que generalmente también suelen ser acusadas de usarse para pavadas, para perder el tiempo, y en este caso tuvo fue la herramienta que unió a un montón de personas en muy poco tiempo en una convocatoria. El 11 de mayo mismo a la noche, este grupo de 5, 6, 7 periodistas ya había decidido decir 3 de junio en la Plaza del Congreso, con la consigna basta de femicidios. En ese momento, al rato, se le puso la consigna Ni Una Menos, que ya existía por algunas otras actividades que tenían que ver con concientizar sobre la violencia de género. Y entonces, bueno, un poco tocó el triste mérito de ser protagonista de esa parte de la historia. Yo creo que estaba pasando algo que previamente a que se generara esta convocatoria, que bueno, es algo que traté de relevar en el libro, que es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué se dio una respuesta social de la magnitud que tuvo la movilización del 3 de junio? Que fue motorizada por un grupo que, bueno, terminó siendo de 20 periodistas y intelectuales, activistas, pero que de ningún modo se restringió a estas 20 personas. Inmediatamente es algo que se corrió por todo el país como convocatoria, que ocurrió. Nosotros tenemos relevadas 120 ciudades, pero creemos que fueron muchísimas más. Lo que está relevado es lo que llegó a las cuentas de Facebook y demás, y que se hizo muy rápidamente, en menos de un mes, se hizo propio y se hizo particular en una enorme cantidad de lugares del país. Y bueno, y que haya sido así y que haya tenido ese nivel de adhesión y de espontaneidad en todo el país es posiblemente lo que me trae hoy acá. No fue una marcha capitalina, no fue una reacción centralizada por un grupo por ahí de personas que manejan ciertos recursos o acceso a los medios o llegada incluso a las dirigencias políticas que en ese momento, como estaban en campaña electoral, estaban dispuestas a escuchar los mensajes que vinieran detrás de un reclamo masivo. Fue algo que fue masivo porque se encendió en un lugar, pero se multiplicó en muchos y muy rápidamente. Yo no sé si todos saben definir en qué consistió esta convocatoria o en qué consiste en Ni Una Menos. Por supuesto, Ni Una Menos pasó a ser una consigna que resume muchas y que tiene que ver con, en primer lugar, fue decir basta a los femicidios, que es como la expresión más cruel y definitiva de la violencia que nosotros llamamos violencia machista.
que definimos de esa forma, y si quieren después repasamos por qué, pero que se levantó como una manera de resumir en una consigna todas las formas de violencia de género, violencia machista, violencia doméstica, bien, todas las formas que hemos tenido de nombrarla durante todos estos años. Y que tuvo la adhesión que tuvo y que tuvo la respuesta social que tuvo, porque evidentemente estaba pasando algo a lo que no se le prestaban oídos, pero que existía, y que no tenía y no tiene las respuestas institucionales adecuadas, ¿no? Entonces después, en los 2 o 3 meses posteriores a esta convocatoria, que fue cuando además me encargaron de hacer el libro y tuve que empezar a relevar y hablar con gente muy apuradamente, porque fue un libro que salió en 3 meses. Yo no sabría decir, a ver, cuantitativamente en números en todo el país qué pasó, pero me empecé a enterar de, bueno, desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente encargó un relevamiento oficial, una estadística oficial por lo menos del Poder Judicial de la cantidad de femicidios que hay por año, y lo motorizó, y así un montón de cosas se motorizaron. Algunas firmas que estaban esperando salieron, ¿no? A veces hechos de este tipo empujan un poco a gobiernos nacionales, municipales, provinciales, a tomar algunas decisiones, a otorgarle el presupuesto a la Oficina de la Mujer que no se lo estaba otorgando, a firmar el convenio con el Consejo Nacional de la Mujer que no estaba firmando. Entonces hubo algunos impactos concretos en lo que tiene que ver con políticas públicas, pero por sobre todas las cosas hubo, creo yo, una generación de niños, niñas y adolescentes que escucharon hablar del tema y empezaron a preguntar en sus casas. Y la marcha del 3 de junio estuvo en todo el país llena de estudiantes secundarios, que acá veo que hay un montón. Y yo creo que la sola decisión doméstica de un joven o de una joven que dice: mamá, mañana no me esperes porque voy a ir a la marcha ni una menos, ya es un cambio. Que yo no sé cuánto vamos a tardar en ver, pero así como hubo una generación que creció con, bueno, la mía, que creció con el regreso a la democracia y tiene eso muy marcado, creo que hay una generación a la que le va a marcar mucho esto, el haber presenciado una movilización de este tipo, el haber preguntado en la escuela qué era la violencia machista o qué es la violencia de género, al haber hablado del tema, el haber generado trabajos como hoy, bueno, se acercó un profesor acá de la escuela secundaria que me contó que están trabajando sobre el tema. Digo, me parece que ese es el impacto más duradero, más valioso y más inmedible que puede tener una movida como esta. Lo demás, bueno, es importante, pero creo que si nos quedamos con los numéricos, 100.000 personas acá, 50.000 allá, 20.000 acá, nos equivocamos, porque si el año que viene hay una marcha y no convoca tanto como aquella, que por diversos motivos, incluso el que era un año electoral, creo yo que generó también como estas ganas de estar en la calle y manifestarse, ¿qué fue entonces? ¿Ya decreció? Yo no creo. Yo creo que hay cosas que una vez que uno abre los ojos no va a poder volver a cerrarlos. Una vez que uno le abre los ojos a algo que está sucediendo, se los tiene que cerrar muy fuerte para dejar de verlo. Así que bueno, yo lo que celebro de estar hoy acá no es la circunstancia que dio origen, pero sí el hecho de que frente a una tragedia de esta magnitud, un problema social de esta magnitud, se pueda hablar de trabajar en prevención, y de trabajar en prevención con los y las adolescentes, con los niños y las niñas,
Creo que uno de los grandes errores cuando se trata de esta temática es entenderlo como un varones versus mujeres, ¿no? Como un tema de, como se decía antes, porque ya por suerte dejó de ser una expresión de uso corriente, la guerra de los sexos. No es una cuestión de enfrentamiento varones-mujeres. Los varones también sufren las consecuencias de que nosotros nos estructuremos alrededor de que nuestras relaciones se estructuran alrededor de lo que llamamos una sociedad machista. El machismo lo construimos entre todos, varones y mujeres. Las relaciones violentas, o sea, la violencia machista la construimos entre todos. Entonces, bueno, nada, me alegra enormemente ver tanta gente joven aquí. Me alegra enormemente saber que también estamos en esta mesa presentando una oficina de atención a la víctima. Y bueno, mi gran curiosidad es si el hecho de que se impulsara esa oficina que hoy se está inaugurando en Rufino tuvo que ver con esa gran manifestación del 3 de junio del año pasado. Porque creo que incluso había gente que estaba queriendo implementar algunas cosas en su propia quinta y le aparecieron los sí y los presupuestos cuando los que toman las decisiones vieron que este no era un tema que le interesaba a 3 o 4 locas nada más, ¿no es cierto? Y dejo el micrófono. Bueno, buenas noches a todos. Mi presencia aquí, por supuesto, es secundaria, accesoria. Hoy la expositora de lujo que tenemos en la ciudad de Rufino es Paula, con este libro que documentó todos los testimonios de lo que, y respondiendo a la pregunta de Paula, ha sido un cambio y ha provocado inclusive grandes, o ha forzado, para ser más gráfico, grandes cambios en lo que hace a la política, en lo que hace a la administración de justicia y en lo que hace a quienes tienen que tomar decisiones en materia de protección a la víctima, sobre todo a la de violencia de género. Corresponde agradecer siempre. Por supuesto, entonces, en tal sentido, agradezco a Verónica, a Roberto, a Paula, que tan amablemente me permite estar aquí a su lado, y a todos ustedes por escucharme. Yo creo particularmente que hay un antes y un después, y esto tiene que ver con Kiara, con todo lo que provocó posteriormente su fallecimiento, su muerte, su homicidio. Y esto tiene que ver mucho, reitero, con lo que les decía, el abordaje que obligó a realizar a la política, a la justicia, a las organizaciones sociales en lo que hace a la protección de la víctima. Volcar recursos, lo que decía tan gráficamente Paula, obligó a determinadas personas a firmar determinados documentos que no estaban firmados, documentos que tienen incidencia directa en la vida de cada uno de ustedes, de nosotros, sobre todo de nuestros niñas y adolescentes, de nuestras mujeres. Parte de todos esos cambios y motiva, respondiendo a la pregunta de Paula, algunas cosas que con mucho esfuerzo se vinieron haciendo en la ciudad de Rufino y en lo que hace al ámbito de la administración de justicia local, y que es uno de ellos la creación
de la Oficina de Atención a la Víctima, de lo que es la construcción de la Cámara GESEL, que con tanto esfuerzo y apoyo de alguna forma me ha seguido, la comisión del Hospital Zanco, cuando conversé con ellos sobre la gran necesidad de contar con esta estructura, con esta posibilidad en nuestro distrito judicial, que particularmente no es solamente Rufino, sino que es 8 localidades, comprenden 8 localidades aledañas a esta localidad de Rufino. Ustedes están viendo ahí parte de lo que era una especie de garage entre medio de la comisaría y de lo que es la fiscalía, donde estaba lleno de motos, bicicletas secuestradas, suciedad. Ahí y prácticamente con lo que es la devolución del delito que hace a la comunidad en aportes de tareas comunitarias, en aportes de materiales de construcción en algunos casos, se pudo construir esto. Hoy particularmente esto está culminado, ya está en funcionamiento y de hecho se encuentran aquí presentes 3 personas que integran el cuerpo de administrativos de la Fiscalía, que se han capacitado prácticamente todo un año en atención a la víctima, y que inclusive, y si se quiere como símbolo, son 3 mujeres que se encuentran aquí: Aldana, Ailén, creo que por ahí, si no me equivoco, está Shirley, y también se encuentran Florencia, que es la persona que se encarga de los delitos de abuso sexual, que, como sabrán, en el 98% de los casos el objetivo del abusador es una niña o una mujer. El propósito de que quienes escuchen a la víctima de violencia de género sean mujeres no es menor, porque la persona que viene a realizar una denuncia ante la justicia o ante un órgano como lo es el Ministerio Público de la Acusación debe sentir no solamente ser escuchada, sino también debe sentir que le creen. Y eso es muy importante. Tienen que demostrarle que le creen. Y esa es la primera premisa con la que las chicas trabajan en la Fiscalía. Independientemente de que después se pueda o no probar lo denunciado, pero la víctima tiene que ser escuchada hasta el punto que se sienta creída de lo que le está pasando, que tiene verosimilitud lo que viene a informar a la Fiscalía. Y en algunos otros casos, tal cual lo dice Paula, atendemos situaciones en las que tal vez no estén contempladas en un delito penal, pero sí están contempladas en una situación de violencia intrafamiliar, en una situación de pedir auxilio ante una situación que no pueden abordar y que no encuentran dónde pedir esa ayuda. La justicia penal en algunos casos se convierte en una receptora de las problemáticas de la familia. Hablábamos hoy, mientras recorríamos con Verónica, con Roberto, Paula, la Cámara GESEL que está situada en el Hospital Zanco, que permítanme hacer un paréntesis de agradecer, siempre que agradecer, de agradecer a la comisión del Hospital Zanco la voluntad que han tenido, no solo de establecer dentro del hospital, asignando un espacio físico
la posibilidad de la construcción de esto, que es un método de entrevistas a niños, niñas o adolescentes que mayormente pasan por un conflicto, por una denuncia penal o han sido víctimas de un ilícito penal. Por supuesto, mayormente son niñas, niños o adolescentes, pero también hemos tenido casos en la necesidad de realizar una cámara GESEL con personas discapacitadas, con personas con capacidades diferentes, en las que no podrían de ninguna forma afrontar un juicio oral y público, de ninguna forma podrían afrontar un interrogatorio de una defensa en un juicio oral y público. Proteger a la víctima creo que es lo que le está exigiendo la comunidad, ni una menos. Desde Chiara para aquí adelante nos están exigiendo que empezamos a atender a la víctima, atender en no solamente oírla, sino protegerla, cuidarla, evitar la revictimización. Y con esto quiero darles un ejemplo. Si usted va a la comisaría a hacer una denuncia, le van a preguntar desde el primero que la atendió en la guardia qué es lo que le pasó, y usted le van a hacer relatar todos los hechos ocurridos ahí adelante seguramente de 4 o 5 personas. Después va a pasar a un cuarto donde le van a decir, se van a sentar en una computadora y le van a decir, vuelva a repetirme, ¿qué le pasó? Otra vez. Al rato seguramente, si es grave, va a venir el comisario y le va a decir, ¿qué te pasó? De nuevo. Y así se la van a pasar contando lo que les pasó a cada rato. E imaginen toda la situación revictimizante que implica todo eso. Para eso se comenzaron a hacer protocolos. Por supuesto, los cambios, y sobre todo los cambios paradigmáticos, culturales, no son fáciles. Hay que insistir, hay que ser tenaz con las decisiones, pero se puede. Y creo que en ese sentido es lo que la comunidad le exige hoy cada vez más a la Administración de Justicia. La Cámara GESEL tiende a eso, principalmente a que la víctima sea entrevistada una sola vez, y que esa entrevista, que va a ser documentada a través de audio y video, y donde va a contar lo que le pasó a una persona que va a ser una psicóloga capacitada en entrevistas de Cámara GESEL, y detrás de esa habitación van a estar todos los actores jurídicos o judiciales que tengan que ver con el proceso de la investigación penal. Y esa sola y única entrevista va a ser la que va a satisfacer el requerimiento de escuchar a la víctima, salvo que la víctima requiera nuevamente ser oída. Uno de las premisas que propone la Ley 26.485 de protección integral de la mujer es que la mujer debe ser oída. La niña, el niño y el adolescente tienen derecho a ser oídos. Tienen derecho a ser oídos. Y en ese sentido hay que proteger a la víctima. Y el método de Cámara GESEL es mayormente el que se utiliza para estos casos. Rufino tiene una particularidad que hemos tratado de soslayar con esta creación de la Cámara GESEL en Rufino. Cuando tenemos un hecho de abuso sexual, por ejemplo, tenemos los graves inconvenientes que estamos tratando a través de requerimientos que le hacemos a nuestras autoridades, en caso mío a mis superiores, pero también no lo dejo de hablar con la política, que también puede tomar determinaciones en este sentido.
La revisación médica de una persona abusada tiene que hacerse en Venado Tuerto, porque no tenemos médico de policía en la ciudad. Y a esa persona, mayormente, que los delitos que por lo menos llegan a la fiscalía son personas de escasos recursos, no tienen en qué movilizarse. Entonces deben hacerse en patrulleros, en móviles policiales. A las 2, 3 de la mañana, hablábamos con Paula, yo le contaba que la estadística de la Fiscalía presenta que la mayor cantidad de denuncias de violencia de género o intrafamiliar se producen a partir de las 20 horas del día en adelante. Mayormente la mujer no va a denunciar de día, no sé por qué. No es la mayor cantidad de incidencia en cuanto a sentido de toma de denuncias. Generalmente el golpeador, no sé por qué, busca las horas de la nocturnidad para realizar su conducta criminal. Y tal vez puede ser que la víctima acude inmediatamente a la comisaría, no solamente para denunciar un hecho, sino para pedir auxilio. En el marco de todo esto, tenemos que salir con una víctima en un móvil policial para provocar una revisación médica fundamental para la investigación, pero denigrante para la persona. En un móvil policial que no tiene asientos, tienen butacas, es decir, es un plástico que no tiene ni siquiera un almohadón. ¿Por qué me refiero a esto? Porque cuando tenemos que hacer una cámara Gesell posterior a esto, tenemos que viajar todos los operadores jurídicos, que no podemos estar en contacto con la víctima hasta la realización de la cámara Gesell para no contaminar el testimonio. Y la víctima con su familia, en este caso una niña, imagínense en esta situación, acompáñenme, la niña, 6 años, 7 años, su mamá, el móvil policial, reja de por medio entre el chofer y ellas, y llevarse almohadones o almohadas o algún acolchado para amortiguar el viaje, 3 horas o 4 de ida y otro tanto de vuelta. Salir a la madrugada, porque nosotros los turnos los tenemos que pedir en Rosario, y en Rosario te los da cada 2 o 3 meses y te lo ponen bien temprano, no sé por qué, pero a las 8 de la mañana, salimos a las 4 de la mañana, llueve, truena, porque no podemos perder el turno, porque si no prolongamos en el tiempo ese derecho de ser oído de la víctima. Esto provocó la necesidad, pero fundamentalmente ni una menos. Obligó, motivó en algunos casos, particularmente en el mío, a tener que provocar cambios, aunque no alcanza con solamente escuchar a la víctima, sino que hay que cambiar la realidad, hay que provocar el cambio de alguna forma, y eso es lo que quisimos hacer. Algunos nos acompañaron y hoy, gracias a Dios, tenemos la suerte de contar con la oficina de atención a la víctima. Yo le decía a Paula, a Verónica, a Roberto, los títulos importan porque significan parte del cambio histórico que implicó todo aquello del año pasado. Hoy contar con que ustedes vayan a la fiscalía y encuentren un cartel que dice Sala de Atención a la Víctima, entienden que ahí es un lugar de escucha, es un lugar de atención. Tal vez no sea el más adecuado de todos, pero está. Fue posible hacerlo. Fue posible pedir
las autorizaciones respectivas, porque también tuvimos que abordar la burocracia de mandar notas a la Corte, a la Cámara Penal, para pedir autorización para la construcción de todo eso. Y después nos preguntaban, ¿y con qué plata lo vas a hacer? No te preocupes, vos dame la autorización que de algún lado lo vamos a conseguir. Me sale la periodista práctica de adentro. ¿Está en funcionamiento? ¿En qué horarios? ¿En dónde? Y claro. Me dijo, te voy a bombardear con preguntas. Está en funcionamiento. Está en funcionamiento. Está en funcionamiento en los horarios que ustedes saben que desde que asumimos en la Fiscalía empezó a abrir a la tarde, los horarios de la tarde. Son horarios no oficiales, pero la Fiscalía abre, está ahí. Por supuesto, el horario de atención al público, el judicial, el que encontrarían en cualquier lugar de la provincia desde 7 de la mañana a 1, pero a la tarde está. El personal que no está obligado a ir, personal de la Fiscalía va igual, todas las tardes. Los practicantes, los pasantes, gente que no cobra por la tarea que hace. Aldana, que está en la oficina de atención a la víctima, es una chica que está haciendo practicantías, no cobra, va todas las mañanas. 5 horas de su tiempo por mañana dedica a esa tarea. La Fiscalía son todos ellos, Yo llevo el título de fiscal nada más, el cargo, la función. Yo trabajo de esto. Yo soy Mauricio Clavero para todos. Yo trabajo de fiscal, no soy el fiscal. Pero la Fiscalía se moviliza por ellos. Y la Cámara Gesell, hoy estábamos viendo que están haciendo los últimos retoques. Estábamos con la gente de la comisión y están haciendo los últimos retoques. Muy pronto vamos a poder poner en funcionamiento la Cámara Gesell y evitar todo esto que le acabo de contar, que es terrible. Es terrible. Me ha tocado llegar a las 8 de la mañana a tener que entrevistar a una nena que está descompuesta o que viene atemorizada. No hay forma de sacarle una palabra. Viajó en un móvil policial, sin almohada, y es la víctima. Y a veces hasta, no, perdóname, hasta a veces, pero a veces hasta, fíjense, hacemos todo esto con la víctima y a veces hasta no podemos dar una respuesta cautelar al proceso, es decir, ¿qué pasa? Y ven al victimario, a estos tipos, caminando por la ciudad. Y con la víctima tenemos que estar haciéndole todo esto, trasladándola en móvil policial, etcétera, etcétera. No es justo. Y esto es lo que provocó el cambio, cambios de paradigmas, cambios de pensamientos. Empezar a mirar la justicia donde no hay luz, donde a nadie le interesaba, ahora hay que mirar. Porque si no mirás, tenés consecuencias. Entonces no hay político que no mire ahora para el lado de la mujer. No hay administración de justicia que no mire, por lo menos comprometidamente, para el lado de la mujer. Y esto es parte del cambio que provocó la movilización, la concientización, todo esto. Da para muchos, les contaría tantas cosas. Mi intervención aquí es accesoria, como les dije hoy, es secundaria. Les contaría los inconvenientes que hay en las cuestiones de legislación, pero no hace esta charla. Hoy, aquí, y como siempre, la protagonista es Chiara, la organización Ni Una Menos, Roberto, Verónica, Paula, sobre todo, que viene a hacernos conocer los pormenores de su libro. Todo ello. Pero el cambio es bueno y vamos bien. Yo creo que miren,
se ven las movilizaciones y los cambios en materia de protección a la víctima de violencia de género. De hecho, las alertas, las cuestiones que se están generando tienen que ver con esto. Hay una organización en Santa Fe que se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación allá, que fueron atendidos por el fiscal general, donde le solicitaron que se empiecen a imponer los botones de pánico, específicamente para la violencia de género. Y antes pensar en este recurso, en que me parecía imposible. Así que las cosas se van movilizando, se van comprometiendo, pero lo importante es que esto que se encendió en algún momento no se apague, que no se cambie la problemática de esta por otra, porque, reitero, nos faltan recursos sobre el abordaje integral hacia la víctima de violencia de género. Nos faltan algunas cuestiones que tenemos que tener como recursos para poder afrontar la violencia en sí mismo. Necesitamos ayudar a la mujer a primero reconocerse como una persona que está siendo agredida por una persona a la cual entiende que la unen lazos afectivos. Principalmente en la mayoría de los casos es así. Y necesitamos alcanzar esa cuestión que no es el abordaje que hace la justicia penal. Entonces debemos ser más integralistas en esas cuestiones, y en ese sentido lo que tenemos que hacer es requerir mayores recursos. Ahí, como están viendo, esos son algunas de las imágenes de la cámara Gesell. Ahí, bueno, hoy estaba un poco más completa, esas fueron fotos más viejas, más antiguas, pero de este lado estarían todos los operadores jurídicos, juez, fiscal, defensa, etcétera, etcétera, y del otro lado solamente la víctima con su entrevistado o entrevistador, en la que todo eso se documenta a través de audio y video y se realiza una sola vez y nada más, y después esos audios y videos son los que se ofrecen y se pasan en el juicio oral y público, y la víctima no tiene que estar enfrentando a su victimario y a las preguntas que puedan hacerle algún abogado defensor. Bueno, creo que... Yo quisiera... Si te produce daño, dolor o riesgo de producirlo en tu cuerpo o cualquier otra forma de maltrato que afecte tu integridad física. Digo esto, ¿no? Si te produce daño, dolor o riesgo de producirlo. Violencia psicológica. Si te causa daño emocional, si afecta tu autoestima, perjudica o perturba tu desarrollo personal, si busca degradarte, controlar tus acciones, tus creencias y decisiones mediante la amenaza, el acoso, el hostigamiento, la humillación, la manipulación y el aislamiento. A ver, ¿nadie conoce a una amiga que le controlen el celular? ¿Que el novio le mire el celular? ¿O el Facebook? ¿Eso no es violencia psicológica? Sexual. Si vulnera en todas sus formas, con o sin acceso genital, tu derecho a decidir voluntariamente sobre tu vida sexual o reproductiva mediante la amenaza, el uso de la fuerza o la intimidación. Si no curtís conmigo es porque no me querés. O me voy a ir a curtir con otra. ¿No es violencia sexual? Digo, ¿es una violación en un callejón oscuro solamente la violencia sexual? Económica y patrimonial. Si busca menoscabar tus recursos económicos o patrimoniales mediante diversas acciones que incluyan la pérdida de tus bienes hasta el control y limitación o control de tus ingresos. Y simbólica. Si se naturaliza la subordinación de las mujeres en la sociedad mediante la transmisión y reproducción de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que promueven la dominación, desigualdad y discriminación. Digo, me parece que bajar la ley a la práctica es preguntarse cuántas de estas definiciones encontramos en situaciones cotidianas que nos son muy familiares, ¿no? A ver. No me quiero olvidar de nadie, así que vamos a hacer un gracias general, digamos, generalizado. Así que bueno, muchas gracias. ¿Algo más?
¿no?